Haces las 10 clases ahora de transferencia de calor. Va a ser un poco la enseñanza, un poco de esta, introducir la información general de la misma. Como bien voy a plantear algunos problemas que se van a resolver para dar un mayor entendimiento de estos mismos. Bien, vamos a empezar. Ahora bien, lo más importante o lo fundamental de esto es el calor. Bien, el calor en la vida cotidiana, por ejemplo. Para esto se debe saber unas cosas antes. Por ejemplo, la ley de la termodinámica, la cual dice que el calor pasa de un mayor hacia un menor cuerpo. Esto quiere decir que cuando usted enciende la estufa va a calentar hacia los lados fríos, porque lo que se busca es que esto esté equilibrado. Ahora bien, esto se puede apreciar en la vida cotidiana, como se puede ver cuando se calienta la comida a la hora de calentarla. Se puede hacer por varias maneras. Bien, la primera que se va a explicar, aunque ya se explicó lo de la olla, se puede hacer por microondas o bien calentarlo por un hornillo de cocina, como ya antes habló. Estos son procesos diferentes, pero poseen la misma función, la cual es calentar la comida para consumirla. El de microondas se hace por medio de radiación que se va a ver después y el del hornillo se hace por medio de conducción que pasa a la olla y hace convección. Son los tres tipos que se van a hablar más adelante. Y por las leyes de la termodinámica eso se logra. Se dividen en tres que ya se comentaron. O con el simple hecho del uso de la ropa para mantener el cuerpo abrigado o caliente. Porque si usted va a un lugar muy frío, usted obviamente va a ocupar más cantidad de ropa, como bien si usted va a la playa, va a ocupar mucho menos cantidad de ropa para entrar en un equilibrio térmico y sentirse cómodo con ese calor o bien con ese frío, como esto ya se mencionó. Ahora bien, el uso de calor en el tiempo. Por medio del tiempo, el humano ha aprendido a entender el funcionamiento del calor y cómo fue en la antigüedad. El aprendizaje de este se usó para calentar comida, como neandertales, que usaban fuego para cocinar sus comidas para que fuera más sencillo comerlas. Bien, con el paso del tiempo, esto fue evolucionando hasta poder usarse en herramientas como por ejemplo cuando se calienta un metal, se moldea y ahí se tendría como la forma de la espada que luego se afilaría, pero es otro método. Pero lo principal es las herramientas y las armas que se pueden utilizar. Bien, con el paso del tiempo se pudo entender lo que se trata de la transferencia de calor y esto fue gracias a Carl Williams Shirley. Pudo distinguir que la transferencia de calor son los tres tipos principales, los cuales son, como ya antes ha mencionado, la radiación térmica, obviamente, la convección térmica y la conducción térmica. Esto fue descubierto en 1777. Ahora bien, materiales térmicos, ¿qué es esto? Bueno, en el siglo XVII se entendió que no todos los materiales poseen la misma conducción térmica y las diferencias con respecto a sus sensaciones eran por la capacidad térmica de cada uno, pero se descubrió que dependiendo del material que esté caliente, se puede calentar con mayor facilidad o bien que mm, cuesta más calentar, por lo que se decidió dividir en aquellos materiales que son conductores de calor y los cuales son aislantes de calor. Bien, ahora bien, ¿qué es la conductividad térmica? La conductividad térmica es un material que es una medida de la capacidad del material para conducir el calor. Por lo tanto, es cuánto usted ocupa de calor para calentar este material. Un valor elevado para la conducción térmica indica que el material es buen conductor, como antes ya se habló, y su contrario, por obvias razones, si es un mal conductor térmico, significa que es un aislante.
Bien, que vamos a ver un poco más de la conducción térmica. Ahora bien, hablando solamente de los conductores. Son los materiales los cuales poseen las características de poder transportar la energía de calor de una manera eficaz, además de rápida. Son los de gran utilidad para la humanidad, ya que gracias a esto se puede facilitar la vida humana. Una característica de estos materiales es que sus moléculas están juntas, por lo que es fácil transportar el calor hacia el más caliente o bien y hacia más frío. Por lo tanto, se traslada más fácil este calor, por así decirlo. Algunos de estos son el cobre, la plata y el hierro, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que sus moléculas están muy juntas. Entonces, al estar tan juntas, eh, entre ellas mismas se pueden mover fácil y pasan el calor. Ahora bien, su contrario, los aislantes térmicos. Este tipo de materiales son aquellos que son todo lo contrario a los conductores, ya que poseen una característica en común de no transportar el calor de una manera ni eficaz ni rápida, ya que el material de estos mismos posee una resistencia térmica a las características de este movimiento. Algunos de estos van a ser la madera, el calor, el aire y el plástico. Ahora bien, ¿por qué? Porque ni el calor, digo, ni la madera ni el plástico son muy funcionales porque ellos mismos usted puede ver, si se calienta un plástico, este se va a reducir, como bien se va a quemar la madera y no se transporta como pasa con los metales. Y el aire también, al ser un gas. Ahora bien, ¿qué es la termodinámica? Bueno, es la ciencia básica que trata de la rapidez de transferencia de energía térmica. Tiene una amplia área de aplicación que va desde los sistemas biológicos, como el cuerpo humano, que ocupa estar regulado, hasta aparatos domésticos comunes, como puede ser su computadora, que ocupa estar fría para poder tener un mejor rendimiento. Pasa por los edificios residenciales y comerciales. ¿Esto qué quiere decir? Porque se ocupó calor, frío para poder amoldarlos y darles una fuerza suficiente. Los procesos industriales, porque para fabricación de vasos de vidrio se ocupan estar calientes estos para poder derretir el vidrio y transformarlo otra vez. Los aparatos electrónicos, como ya se habló de las computadoras, también como celulares, porque digamos, si fueran muy calientes los celulares, sería imposible llevarlos. También procesos de alimentación, como la quema del grano de café, para que ellos funcionen mejor. Ahora bien, ¿cómo funciona la transferencia? Esto es debido a que cuando dos cuerpos de diferente calor entran en contacto, lo que se busca es un equilibrio térmico. Por lo tanto, el cuerpo con mayor temperatura buscará ir hacia el que tiene menor temperatura para que entre ambos se cree la estabilidad y entren en un calor entre los dos. Ahora bien, sus tipos, que esto va a ser lo esencial para la transferencia, lo que se va a hablar en estos momentos. La conducción es por medio de los átomos, como ya se habló del metal y las espadas, que pasan de molécula a molécula hasta que todo esté caliente y que se pueda moldear. La radiación es, por ejemplo, con el sol, como se puede ver en esta imagen, que no se ocupa un material para conducirlo, sino que es desde el aislamiento. Más tarde se va a explicar con mayor fuerza de qué es esto. Ahora bien, la conducción es el que ocupa el movimiento en esto. Esto puede ser como cuando usted cocina una pasta o un huevo, usted ve que hay movimiento dentro de esta. Esto es convección. Conducción sería la hornilla y radiación sería el microondas, para dejarlo en términos simples. Bien, ahora expliquemos con más fuerza. La conducción
más conocida como conducción de calor, tiene que ver con la temperatura y la conductividad térmica del objetivo, ya que estos son los dos factores los cuales afectan dependiendo su rapidez y su eficacia de transportar el calor. Esta consta de la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las menos energéticas, como ya antes habló de cómo pasa estas moléculas de un lado al otro, como resultado de intercambio entre estas moléculas, como ya antes habló. En estas palabras simples, es que sí, pasa del más frío, del más caliente al más frío, pero esto es por cómo está hecho el material. Ahora depende mucho de la temperatura que se caliente y de su conductividad térmica. Por ejemplo, un metal siempre va a ser mejor que la madera, por dar un ejemplo. Bien, la radiación. Esta trata del paso del calor por medio de la emisión en el vacío. O en otras palabras, es el paso del calor sin el uso de un material, sino que se transporta por el aire en caso de la Tierra, pero puede ser por el vacío, por el nada. Esto es por las frecuencias, que luego se va a hablar con más solidez. Este fenómeno requiere que un cuerpo A se encuentre a una temperatura bastante elevada. Ejemplo, el Sol, que va a estar junto con el cuerpo B, aún en un vacío. Dejarlo claro que hay un vacío entre los dos, como puede ser la Tierra. Entonces, el Sol calienta la Tierra por medio de radiación, ya que la transferencia térmica en radiaciones depende de la diferencia de temperaturas entre estos dos, ya que al pasar por el vacío se gasta bastante esta al recorrido. Bien, la última es la convección. Constituye el mecanismo de transferencia de calor a través de un fluido en presencia de un movimiento masivo de este, como ya antes habló, digamos, cuando uno cocina pasta. La convección se clasifica como natural y forzada, dependiendo de la manera en que se inicia el movimiento. Por ejemplo, si usted enciende un aire acondicionado, usted está tirando aire, entonces usted está forzando la convección. Si usted sale al exterior y usted siente el aire, eso es natural. Ya que si se obliga a realizar el movimiento, esta será forzada, ya que no es el movimiento natural de esta misma, como ya antes habló, pero si esta no se obliga al movimiento y aún así posee el movimiento, se dice que es natural, como ya antes habló sobre eh, un, un molino que tiene un poco de viento, esa sería forzada en vez de que uno simplemente se pone en el cerro y le llega ese aire. Y eso sería la primera parte. Es resumiendo todo esto, vamos a ir poco a poco con la información más importante en los próximos videos. Muchas gracias.